autores del interior de tu país, que conecta. Yo creo que es algo que está también muy presente y que conecta con tu trabajo, ¿no? Porque por ejemplo, esta trilogía que cierras con No es un río, pues es precisamente sobre cosas que suceden en el interior de Argentina y respetando mucho ese lenguaje, ¿no? Yo te confieso que, por ejemplo, leyendo Ladrilleros del viento que arrasa, el lenguaje, sí, de repente tenía que buscar alguna referencia para entender el sentido de la palabra, ¿no? Pero respetas mucho esa realidad, Selva. Bueno, igual cuando nosotros acá leemos a los mexicanos también tenemos que buscar que buscar qué quieren decir algunas cosas. Sí, sí, bueno, a mí me gusta mucho Rulfo, que un poco me parece que es el padre de esa tradición de retomar la oralidad y llevarla a la escritura como una poética, ¿no? A mí siempre me pareció muy admirable la sonoridad que hay en Rulfo y me gusta escribir en ese sentido, que a veces esas palabras o esos giros ni siquiera tienen una intención de dar verosímil al relato, sino mi intención siempre es que aporte música más que verosímil. Un prejuicio de la literatura argentina eh, contemporánea, o quizá no tanto de esta última década, pero quizá de un poco, no sé, los 80, los 90, que estuvieron más, la literatura argentina estaba más centralizada en la literatura urbana y en la literatura porteña, entonces había como una mirada un poco prejuiciosa acerca de las literaturas que se escribían en el interior de Argentina. Y por ahí una idea también de clasista, de pensar que los personajes eh, regionales, muchas veces de clase baja, sin educación, no pueden ser al mismo tiempo personajes complejos dramáticamente. Bueno, por eso un poco mis textos o mi obra o mi intención como escritora también pasa por ahí, por trabajar con personajes que a veces son hasta analfabetos, pero que tienen un mundo interior muy rico y muy hondo. Tu literatura, esta trilogía que cierras con eso, es una trilogía que cuestiona, entre otras cosas, las masculinidades, pero desde dentro. ¿Cómo conseguiste o cómo definiste esa perspectiva? Yo no tenía un plan de obra cuando empecé a escribir la primera de las novelas de lo que yo después llamé trilogía de varones, que es El viento que arrasa. La verdad que no es que había planeado escribir 3 novelas sobre el universo masculino, sobre las masculinidades. De hecho, cuando empecé a escribir El viento que arrasa, era un cuento, iba a ser un cuento, parte de una serie de cuentos que yo quería escribir, y después, a medida que empecé a trabajar la historia, que además la historia, cuando en su germen estaba más centrada en el personaje, en el único personaje femenino que hay en la novela, que es Lenny, la hija del pastor. Pero bueno, en las reescrituras, o sea, como relato no me terminaba de convencer como cuento. Cada vez que volvía a ese borrador se iba abriendo más, iban apareciendo más cosas, y bueno, y así terminó derivando en una novela, en mi primera novela, porque yo hasta ese momento solamente había escrito cuentos. Y en la medida en que fue creciendo ese relato, también fueron creciendo los personajes masculinos, sobre todo los hombres adultos de la historia, que son el pastor y el mecánico, y Brauer. O sea que de repente yo me vi como involucrada en una historia que hablaba más de las masculinidades, de la paternidad, de la relación de un padre con su hija, o de un padre con un supuesto hijo, y de la relación de esos hombres con Dios.
que bueno, si nos lo ponemos a pensar, bueno, Dios, o sea, es el gran macho de la historia occidental, ¿no? Con la segunda novela, con Ladrilleros, que yo la empecé a escribir muy poco después de terminar El viento Carraza y antes de que se publicara El viento Carraza, ahí ya se me había planteado, sí, más claramente un universo de masculinidades, porque bueno, ya había, digamos, la novela nace por una anécdota que me contaron, y ya en esa anécdota es como que se desplegaban todas las plumas de la masculinidad y del machismo, empezando o sea, con ese duelo a cuchillo, donde, bueno, están malheridos los personajes y esos personajes son varones. Y en un momento, la verdad es que yo no sabía en la historia real por qué se había dado ese duelo, cuál había sido la causa, así que para la novela lo tuve que imaginar. Y primero pensé, bueno, ¿por qué se pelearían? Y bueno, la primera idea bastante obvia era por una mujer, pero después dije, bueno, pero en un mundo, en un universo como este tan machista, como digo, de hombres que son capaces de pelearse a cuchillo, eh, ¿qué pasa si en vez de ser una mujer el trofeo o el conflicto es otro varón, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a trabajar en ese sentido. Y ahí sí era más claramente, bueno, voy a trabajar un mundo de varones donde además uno de ellos se enamora de otro varón y en ese contexto, en un contexto urbano como Buenos Aires, eso pasaría desapercibido, no sería un problema, pero en el interior, en un ambiente rural, donde el machismo está mucho más acendrado, bueno, esto se convierte en una tragedia griega prácticamente. Y pasa un buen tiempo entre Ladrilleros y No es un río, pasan 7 años. más de 5 años, 7 años, dices, ¿no? Cuando publiqué Ladrilleros en el 2013, Ujú. enseguida apareció esta otra historia, otra vez por una anécdota que había escuchado y que es la primera escena de la novela, que son estos tres hombres pescando esa mantarraya gigante. Empecé a escribir la historia y de hecho había avanzado bastante porque me entusiasmó enseguida. Ahí sí ya lo pensé como, bueno, esto podría ser parte o sea, acá se arma una serie entre las tres novelas. Y ahí empecé como a pensar en esto de la trilogía de varones, cuando ya estaba escribiendo la que iba a cerrar, que era esta. Em, pero bueno, yo tenía pendiente Chicas Muertas, que había hecho la investigación y bueno, Ujú. apareció el interés en publicarla, pero yo no la había escrito, así que dejé en reposo la escritura de No es un río, que ni siquiera se llamaba No es un río, para escribir Chicas Muertas. Después retomé, Chicas Muertas salió en 2014, retomé después de la publicación del libro, y bueno, de que pasaron un poco todo lo que es la promoción de un libro, ¿no? Que además lleva mucho tiempo. Retomé la lectura del borrador de No es un río. No me gustó, no me gustó cómo estaba escrita, me parecía que estaba muy pegada a Ladrilleros, que la escritura era muy parecida. Entonces ahí empecé a buscarle otra forma, a buscarle otro tono, lo que me llevó también su tiempo. Y ahí apareció este tono mucho más medido y más lírico, que finalmente tiene la novela. Pero también fue una novela que me costó mucho escribir. Si te había aportado algo esta cercanía con Lucrecia Martel en Sam. Bueno, yo soy una admiradora de la obra de Lucrecia, de la primera película de ella, que es La Ciénaga. Eh, y siempre me sentí como un poco cercana a esas atmósferas y a
a esos personajes que ella trabaja, o esos lugares que ella, lugares más que geográficos, digamos, lugares más, en el sentido más como íntimo o personal que ella trabaja. Así que conocerla y ver cómo ella trabajaba durante el rodaje, y antes antes en realidad nos habíamos conocido un tiempo antes, por un proyecto en el que nos habían convocado, que después finalmente no siguió adelante, pero bueno, ese tiempo que trabajamos juntas en esto que al final no sucedió, sí aprendí mucho de ella, no sé, sí, de su mirada, bueno, y ella trabaja mucho en sus películas con el sonido, entonces quizá esto también que a mí me pasa con el sonido de las palabras más que con lo que significan, supongo que también viene de ahí, ¿no? De un poco de, de la admiración que me da cómo ella trabaja el tema del sonido en sus películas. ¿Cómo lidias en tu literatura con el activismo que ejerces, por un lado, con las causas feministas? En particular fue como estar siempre muy atenta a eso, porque o sea, las otras dos novelas, cuando yo las escribí, eh, o sea, primero no, mis libros anteriores no habían tenido repercusión, o sea que yo era una escritora completamente desconocida, lo cual te da también mucha libertad a la hora de escribir, porque no tenés la mirada de los otros sobre lo que estás haciendo. Y además yo tampoco, bueno, tampoco era una figura pública, ni tampoco era una activista pública del feminismo. Con esta novela tuve que estar siempre como muy, y eso también lo hablábamos mucho con la editora, como muy pendiente de que no, de que el panfleto no se colara en la trama. De hecho, me acuerdo, yo cuento esta anécdota que en un momento hay una escena sí, una escena donde uno de los personajes deja embarazada a una chica, pero no quiere hacerse cargo de ese embarazo, eh, y él, bueno, sin preguntárselo, sin preguntarle qué desea ella, la lleva y la obliga a hacerse un aborto. Y yo había escrito primero otra escena donde en realidad no era una novia de él, sino una amiga, y donde él ayuda a su amiga a abortar porque ella no quería. Bueno, era toda una cosa que después cuando releí esa escena dije, no, esto en este universo de estos varones, eso no sucede. O sea, si hay un aborto es solamente porque no le conviene al tipo que ese embarazo siga adelante, no porque quiere ayudar a la mujer. Entonces, bueno, como estar pendiente de eso, y de un poco de que en la novela desmarcarme del activismo. Es decir, que como en las otras novelas se mostrara el mundo de las masculinidades, pero como vos decís, desde adentro, desde los conflictos propios, desde no, no marcando, señalando con el dedo, qué mal que está que hagan esto, qué mal aquello. eh, y de hecho tratando también de que los personajes sean complejos en ese sentido. Después la ficción para mí, eh, la verdad es que cuando está puesto primero la moraleja, o lo que la autora o el autor piensa sobre el mundo, y después viene la trama, y después los personajes, o el autor o la autora que intenta que sus personajes sostengan sus pensamientos sobre el mundo real, como no me interesan como lectora, me alejan. O sea, si yo empiezo a leer un libro donde ya de movida hay toda una bajada feminista o lo que fuera, yo siendo feminista me alejo porque no, eso ya lo tengo. Hay otras lecturas para reflexionar sobre determinadas cosas, y que es el ensayo, es la no ficción.
es la entrevista, pero bueno, para mí la ficción sigue teniendo como el encanto de ser de alguna manera una mentira, aunque sean relatos muy realistas. La verdad no sé qué pensarán los lectores varones, no sé si se sienten realmente interpelados o no. eh, no sé, digamos que el camino de la deconstrucción es muy largo y muy arduo y no es algo que por lo menos yo no soy muy optimista en ese sentido, no es algo que se va a realizar de un día para el otro, sino que, digamos, la misoginia está tan enquistada en nuestra cultura, en la cultura latinoamericana, que bueno, no se puede derrumbar todo eso, no se puede derrumbar eh, décadas y siglos de un día para el otro. Pero bueno, yo me gustaría pensar que sí hay reflexión de parte de los varones sobre eso, que cada quien, desde el rol que ocupa en la sociedad, en su propia familia, en su entorno de amigos, tiene el poder de aportar su granito de arena para cambiar las cosas a nivel un poco más macro. Pero, y ya casi para terminar, pero desde la literatura y desde la narrativa se está trastocando, ¿no? En los temas, en las visiones, ahorita hay una visión muy abierta, estás tú, en Gabriela Cabezón Cámara también, María Fernanda Ampuero, Fernanda Trías, Guadalupe Nettel, Fernanda Melchor, en fin, hay como un abanico de autoras que, digamos, de los 70 y 80, que sí están apostando por deconstruir una nueva narrativa de esta misoginia, de este machismo diferente. No digo peor y no digo que no le deba a otras olas del feminismo, desde luego yo creo que están ligadas, pero sí hay una apuesta por ahí, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, hay, o sea, justamente todas las autoras que nombraste también tienen son digamos, figuras activistas del feminismo,